Familia querida, el Señor les bendiga y les guarde. Llamado al arrepentimiento, Oseas 5 del 1 al 15. Sacerdotes, oíd esto y estad atentos, casa de Israel y casa del rey, escuchad, porque para ustedes es el juicio, pues han sido lazo en Mizpa y red tendida sobre Tabor, haciendo víctimas, han bajado hasta lo profundo, por tanto yo castigaré a todos ellos. El devocional de hoy habla de arrepentimiento y de castigo. Dios, dice la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, la oportunidad de salvación es para todo. Dios envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea. Y luego dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aunque la oportunidad le fue brindada a todos, dice la Biblia que hubieron algunos que no quisieron, es decir, en su mente no aceptaron al Señor. Y puede pasar que inclusive usted y yo estemos yendo a la iglesia y dentro de nuestro corazón, en realidad, no tengamos un compromiso serio con Dios. Eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. A pesar de que Dios los sacó de Egipto, durante 40 años que estuvieron en el desierto, no fueron sinceros y querían todavía regresarse a Egipto. Ellos lo veían como un matrimonio por conveniencia. No sé si en buenos términos dominicanos, ellos parece que estaban por chapear a Dios, no por más nada, porque solo querían honrar a Dios cuando Dios le daba lo que ellos pedían a su conveniencia, pero ellos no tenían un compromiso serio con Dios. Y por eso la palabra arrepentimiento en griego es muy linda como suena. La palabra es metanoia. Quiere decir una mentalidad nueva, una mente nueva, un cambio de mente. Porque la Biblia dice, como es su pensamiento, así es Él. Y a veces uno no conoce el pensamiento de la persona, pero Dios sí conoce nuestros corazones. Entonces tenemos que asegurarnos que dentro de nuestros corazones, cuando Dios mire, vea un sincero y verdadero arrepentimiento. Y por eso el verso 3 dice, yo conozco a Efraín, e Israel no me es desconocido. ¿Por qué ahora, oh Efraín, te has prostituido y se ha contaminado Israel? Cuando la Biblia habla de prostitución, en este contexto habla de prostitución espiritual. Dios lo había desposado a ellos para ser su Dios, pero ellos lo habían rechazado. Y en vez de honrar a Dios, escogieron a Quemos y Moloc, que eran dioses moabitas. Esos dioses exigían que los niños les sean quemados vivos. Así que estos padres agarraban sus hijos y lo echaban al fuego para honrar a Quemos y a Moloc. Y le habían dado la espalda a Dios. Nosotros podemos hacer lo mismo cuando le damos la espalda a Dios y hacer pecados aborrecibles, que hasta a nosotros mismos nos daría vergüenza. Por eso usted ve que hay gente que cae tan bajo. Y eso es lo que dice aquí, tú caíste en lo más bajo. De ser el pueblo escogido de Dios, dice aquí que cayeron en lo más bajo. Y dice el verso 4, no piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová. La Biblia dice aquí que detrás de esa actitud había un demonio y dice un espíritu de fornicación. Fíjese, hay muchos hogares que se han roto, familias que se han deshecho, hijos abandonados que hay por ahí, hijos que han sido abortados. Y la causa detrás de todo eso no es ni siquiera, no, que lo abortó porque no había dinero para mantenerlo. No, mentira. Fue un espíritu de fornicación, porque quieren seguir haciendo lo mismo por ahí, acostándose con 10, con 50, sin responsabilidad ninguna, porque piensa solo en su propio deleite. ¿Ok? O estando casado, anda buscando por otro lado, en vez de dar gracias por lo que Dios le dio, en vez de dar gracias por lo que tiene, y no andar buscando, fijándose en lo que no tiene, pero detrás de eso hay un espíritu de fornicación. Porque hay muchas personas que aún en su propio pecado dirán, pero ¿qué es lo que yo hago aquí? O después que cometen el pecado dicen, pero ¿qué es lo que he hecho? ¿Qué estoy haciendo? Porque saben que en realidad no es lo que ellos quieren. Han sido engañados como Adán y Eva, que después que pecaron tuvieron que esconderse y se sintieron reprendidos, porque dijeron, ¿qué es lo que estoy haciendo?
Y aquí la Biblia da el secreto, dice un espíritu de fornicación. Y la Biblia dice que Satanás vino a robar, a matar y a destruir. Él es nuestro adversario. Ayer en el mensaje y en la clase dominical hablábamos de cómo los demonios atacan al hombre. Satanás es un enemigo que tú tienes que saber, que tienes que enfrentar. Y yo explicaba que los demonios atacan como las cucarachas. En una casa, cuando tú prendes la luz, las cucarachas salen corriendo y se esconden. Si en esa casa hay cucarachas. Pero cuando está oscuro, ellas andan por todas las partes. ¿Qué te quiero decir con esto? Que la palabra de Dios es luz. Y cuando llega la palabra a tu vida, esos demonios tienen que huir. Y así en la oscuridad, ellos recitan, ellos dicen cosas. ¿Dónde? En tu mente, donde nadie le escucha. Por eso hay muchas personas que sufren de depresión y toman muchas decisiones equivocadas. ¿Por qué? Porque en su mente escuchan voces. Voces, no que le dicen, mira, nadie quiere saber de ti, que tú haces vivo. No, voces que le hablan en primera persona y le dicen, nadie quiere saber de mí, ¿qué yo hago vivo? Esas voces no son tuyas, esas voces son de demonios que hacen creer que eres tú mismo, porque el demonio habla en primera persona como si fuera tú para engañarte. ¿Ok? Y por eso hay muchas personas que toman decisiones impulsadas por esos demonios. Y al pueblo de Israel le hicieron tomar todo ese tipo de decisiones pensando que eran ellos mismos. Y dice la Biblia, espíritu de fornicación. Ok, Padre, en esta hora yo oro que todo demonio que se haya infiltrado en la vida de tus hijos, de quienes escuchan este devocional, sea expuesto. Yo reprendo por la sangre del Cordero de Dios todo demonio que se haya infiltrado en las vidas, Señor, haciéndose pasar por ellos mismos, haciéndole dudar de su identidad en Cristo. Reprendo todo espíritu de promiscuidad, de fornicación. Aleluya. En el nombre de Cristo Jesús. Y oro, Padre, por una verdadera conversión, por un verdadero arrepentimiento, en el nombre de Jesús. Dice también aquí, hermano querido, la soberbia de Israel le desmentirá en su cara. Israel y Efraín tropezarán en su pecado y Judá tropezará también con ellos. Es decir, soberbia, oiga, por un lado tenían fornicación y por el otro tenían soberbia. La soberbia es cuando tú pecas y no la reconoces. La soberbia es cuando tú quieres creerte, fue lo que tenía Satanás, soberbia. Quiso ser igual a Dios, semejante a Dios. Ellos se creyeron igual a Dios. Ellos podían tomar sus propias decisiones. Hay gente que dice eso. Mi vida es mía, yo hago conmigo lo que me dé la gana. No, tu vida no es tuya. La Biblia dice que el cuerpo no es para la fornicación, es para Cristo. El cuerpo Dios te lo dio para que sea templo del Espíritu Santo, no para que tú hagas lo que quieras. Y cuando nosotros hacemos lo que querramos, hay una parábola que dice, a uno le dieron 5, a otro le dieron 3 y a uno 1. Y el que no multiplicó su talento, dice la Biblia, échenle a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Es verdad que tenemos libre albedrío aquí, pero cada uno será juzgado según sus obras. El Señor hoy nos llama al arrepentimiento. El verso 6 dice, con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Jehová y no le hallarán. Se apartó de ellos. ¿Qué son estas ovejas y vacas? Lo que Israel usaba para sacrificarle, para buscar el rostro de Dios, para hacer holocausto a Dios. Dios le decía, pueden sacrificar ovejas para hacer un acto profético de que un día Jesús vendría a la tierra. Pero Satanás decía, hay gente que tienen que sacrificarme. Y ellos preferían seguir a Satanás. Entonces Dios dijo, después ustedes van a tratar de buscarme con ovejas y vacas y yo no les voy a escuchar. ¿Entiendes? Así Dios nos da oportunidad de arrepentirnos, de buscarle. Y cuando nosotros rechazamos y rechazamos y rechazamos a Dios, hay un momento donde entonces después le buscamos y Dios no aparece. Porque Él se aleja. Y Él dice, yo voy a esperar que Él se arrepienta de verdad. Y entonces, ¿qué me va a encontrar? Dice el verso 7, contra Jehová prevaricaron, porque han engendrado hijos extraños. Ahora en un solo mes serán consumidos, ellos y sus heredades. Tocad bocina en Gabá, trompeta en Ramá, sonad alarma en Bet-Aven. Tiembla, oh Benjamín. Efraín será asolado en el día del castigo. En las tribus de Israel hice conocer la verdad. Los príncipes de Judá fueron como los que traspasan los linderos. Derramaré sobre ellos como agua mi ira. Efraín es vejado, quebrantado en juicio, porque quiso andar en pos de vanidades. Oiga, otro problema, la vanidad, de la que también tenemos que cuidarnos tú y yo. Yo pues seré como polilla a Efraín y como carcoma a la casa de Judá. Oiga,
a quien Dios trajo de Egipto para limpiarlo, después que Dios lo bendijo tanto y después de tantos años, habían pasado cientos de años y todavía ellos seguían en inmundicia. Dios le pone a Oseas como profeta y todavía se arrepienten. Entonces ahora Dios dice, yo voy a hacer a ustedes como polilla y como carcoma y lo voy a castigar. El castigo le llegó a Israel alrededor de 60 años después que Oseas dio esta profecía, para que usted vea todavía la misericordia de Dios. 60 años después, los asirios entraron y destruyeron a Israel y lo llevaron cautivo, 60 años después. El verso 13 dice, y verá Efraín su enfermedad y Judá su llaga. Irá entonces Efraín a Asiria y enviará al rey Jareb, mas él no os podrá sanar ni os curará la llaga, porque yo seré como león, Efraín, y como cachorro de león a la casa de Judá. Yo arrebataré y me iré, tomaré y no habrá quien liberte, andaré y volveré a mi lugar, hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro, en su angustia me buscarán. El pueblo de Israel, esta profecía se cumplió 60 años después, fueron llevados cautivos a Siria y allí duraron 70 años en cautiverio. Algunos regresaron, otros nunca jamás regresaron. Que el Señor nos ayude a que tú y yo seamos de los que regresamos. Eso es lo que representa la palabra arrepentimiento en hebreo, volverse a Dios. En griego significa cambiar la mentalidad, la manera de pensar. En griego, en hebreo dice volverse a Dios. Que el Señor te bendiga, el Señor te guarde.